Muy buenos días a todos. ¿Cómo están esta mañana? Quiero invitarle a que si usted tiene una Biblia cerca, espero que sí, o su dispositivo electrónico, que abra el libro de Santiago, la carta de Santiago, la epístola de Santiago, que es nuestro viaje. Yo siempre me emociono muchísimo cuando iniciamos una nueva carta. Y espero, y es mi oración para todos nosotros, que hoy y que siempre que podamos acercarnos al texto con ojos frescos. Estoy seguro que textos de acá se ha escuchado en otro momento y que la palabra de Dios, como veíamos en el video y nos recordaba Felipe, es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y vamos a ser instruidos. Y hoy estamos en esta hermosa carta de Santiago. Y me gustaría iniciar con algunos aspectos generales de esta carta para ubicarnos todos en lo que es en la carta que estamos leyendo, su trasfondo histórico y de dónde viene. Hay un dato muy interesante y es que la mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que esta carta fue la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento. Es la primera carta. La primera que se escribe alrededor de entre 35 y 40 años después de la poderosa y fuerte muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se establece la iglesia y 40 años después, 35 años después, Santiago, el autor de esta carta, escribe esta carta con un objetivo. El mensaje de Jesús se estaba distorsionando. Ya habían salido estos herejes, estos torciendo la verdad, y Santiago escribe esta carta que es directa, que es fuerte, que no se anda con rodeos, que nos invita a vos y a mí y a las personas también en ese tiempo y todo el que la lee a que nuestra fe la vivamos en acción y que los mandatos que hay aquí los tomemos, no solamente los tengamos en cuenta, sino que los vivamos. ¿A quién le gusta que lo manden? Si ¿a quién le gusta como que, si quién hace algo de buena gana? A mis hijos cuando les digo, vaya y haga algo, ¿verdad? Y nosotros somos como niños a veces con Jesús y con Dios. Y esta carta nos dice, es acción. Es directa. Así que nos invita a vivir nuestra fe de una manera práctica y creo que es momento de que básicamente nos abrochemos los cinturones porque nos va a sacudir. Para los que son fanáticos del boxeo, bueno, yo soy fanático de todo deporte, para los que me conocen, ayer el Canelo le metió en el 11º round 3 punches al compañero, ¿verdad? Ahí lo sonó a la lona, no se había terminado de levantar, había terminado el conteo, ya estaba Canelo listo para finalizarlo. Así es Santiago con nosotros. Nos va a meter un 1-2 y no nos hemos terminado de recuperar del 1-2 cuando ya viene con el gancho al hígado, pero celestial, pero espiritual, y nos va a invitar a la acción. Oramos. ¿Y qué tal si oramos con base al texto de nuestro objetivo de hoy, que es el versículo 12, y lo tenemos en las pantallas? ¿Qué tal si lo leemos juntos y oramos? Dice, Dios bendice, bienaventurado es, dice, a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido para quienes le aman. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Señor, hoy estamos reunidos en este lugar porque así lo dispusiste, Señor. No hay casualidades en esta vida. Y Señor, dentro de este caminar, de esta vida, a veces misterioso, Padre, lleno de pruebas y de sufrimientos y de momentos difíciles y de múltiples tentaciones, Señor. Tienes promesas para todos aquellos que decidimos mantenernos firmes en ti, Jesús. Así que hoy quiero pedirte que nuestro corazón y nuestra mente esté lista para escuchar tu instrucción. Que si nos tienes que hacer un knockout espiritual y hacernos un conteo y levantarnos, Señor, hacelo. Pero que no salgamos de este lugar sin haber recibido la instrucción de tu palabra, Padre. Lo pedimos esto en tu nombre
Y juntos decimos, amén y amén. Versículo 1 del capítulo 1 de Santiago. Dice así, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene un dispositivo y quiere leer junto conmigo, ahí es la versión que decidí para este primer capítulo. Dice así, Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Reciban mis saludos. De inmediato tenemos el autor, Santiago. Y la pregunta es, ¿cuál Santiago es? Porque la Biblia nos presenta diferentes personajes llamados Santiago. Santiago también es el mismo nombre Jacobo. Jacobo es en el original el griego y Santiago fue esta combinación de dos nombres que en el latín pusieron para este nombre, pero es el mismo. Si usted tiene una Biblia en inglés se llama James, como yo me llamo. Y escuché un chisme que el que organizó el asunto del King James, el famoso que quería su nombre que estuviera ahí, y entonces le puso James, pero es un chisme medio nerd que no sé ni para qué lo dije, pero ahí se los dejo. Sí, ya me arrepentí desde que lo dije. Pero, en fin, ahí está Santiago. Y Santiago sale, este nombre, Jacobo, sale varias veces en la Biblia. Además, 2 discípulos de Jesús se llamaban Jacobo o Santiago. Estaba Santiago, Jacobo el menor, el hermano de Juan. Y después también estaba Santiago, el hijo de Alfeo, que era también, o Jacobo, el hijo de Alfeo, que era discípulo de Jesús. Y hay otros personajes que se mencionan que se llaman Santiago. Y el que escribe esta carta no es ninguno de los discípulos de Jesús. El que escribe esta carta es Santiago el Justo, conocido como un hombre de oración, que vino a la fe después de que Cristo resucitó y que, interesantemente, era el medio hermano de Jesús. En Juan capítulo 7 nos cuenta que Jesús tenía hermanos, de entre ellos Jacobo o Santiago, que no creían en Jesús. Hay un texto en Marcos que menciona como que Jesús está trabajando y está haciendo milagros y como que la gente le dice, mira, es decir, la familia, los hermanillos de Jesús se vinieron a buscar lo que este chaval está muy tostado. Y no creían en Jesús. Pero Santiago vino a la fe de una manera hermosa. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla de estos encuentros que tuvo el Señor Jesús resucitado. Y una de las personas que Jesús vino a visitar fue a su medio hermano. Y en el libro de los Hechos vemos a Jacobo, a Santiago, siendo un pilar importantísimo de la iglesia en Jerusalén. Tanto así que Pablo, el apóstol Pablo, el batiapóstol, fue a rendirle cuentas a Jacobo, el hermano de Jesús, en Jerusalén. Lo vemos en Hechos capítulo 21 y 22. Este es el que escribe esta carta, el hermano de Jesús. Y de inmediato me llama demasiado la atención que él inicia su carta diciendo esto. Volvemos a nuestro texto, dice Santiago, esclavo. Usted tiene la palabra siervo ahí, tal vez en su traducción. Pero el original de esta palabra es la palabra doulos, que significa esclavo. Y por cierto, la palabra Señor, que la vemos ahí, Señor en mayúscula, es la palabra kurios, que significa amo. Entonces habla de esa relación que por cierto, que cuando nosotros cantamos y exaltamos el nombre del Señor, estamos diciendo que Él es nuestro amo. Si ahora que los chicos de adoración nos invitaban a que levantáramos nuestras manos en adoración a nuestro Señor, le estamos diciendo, Señor, eres mi amo, eres mi dueño, y yo soy tu esclavo. Estoy completamente obligado y sometido a la voluntad de mi Señor. Y me encanta porque Santiago, el medio hermano de Jesús, de una manera hermosa y humilde, inicia la carta diciendo, Santiago, esclavo del Señor. No, si yo hubiera puesto, porque me llamo Santiago,
James, Santiago, ¿ya entendieron? Ok. Santiago, que por cierto, por si no sabían, el hermano de Jesús, coma, y continuaría la carta. Pero no, él de una manera humilde se identifica y dice así, esta carta a las 12 tribus. Por ser una carta escrita muy temprana, dentro de la historia de la iglesia, esta carta probablemente, era dirigida solamente a las 12 tribus, que era una manera tradicional de los judíos y de los hebreos de referirse a su nación. Es como nosotros los ticos, es como si hubiéramos puesto aquí en la carta como, hey, nosotros los ticos, si se la está dirigiendo a su nación, porque en su gran mayoría, todos los cristianos de ahí eran judíos. Pero, como vimos en Apocalipsis, recuerdan la visión de las 12 tribus y que después vuelve a ver y vemos al Israel de Dios y es toda la iglesia. Entonces, esta carta está dirigida a toda la iglesia esparcida por el mundo. Y nosotros, aquí en Tiquicia, Santana, a las 11:50 de la mañana, abrimos esta hermosa carta. Y de inmediato nos pega el primer bombazo. Vamos al versículo 2. Dice así, leo del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que la primera instrucción es, si estás en problemas, y aquí la palabra problema es la palabra prueba, que también la podemos traducir como la palabra tentación. Prueba y tentación. Tanto así que al final, al final de nuestro texto vamos a ver que esas dos palabras aparecen juntas. Y entonces nos está diciendo, hey, si está pasando un problema, si está pasando una prueba, si está pasando una tentación, alégrese. Yo no sé usted, pero yo, la última vez que enfrenté una prueba no me gocé así mucho que digamos. Sí, yo no me despierto diciendo, bueno, Señor, ¿cuál prueba tienes hoy para mí, para alegrarme? Creo que ninguno de nosotros, los que estamos acá, hacemos eso. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Cuál es la invitación y el mandato que Santiago nos está queriendo decir a nosotros? Notemos esto. Ojo, esta progresión. Primero, está diciendo Santiago aquí que hay un objetivo acá. Dice que siempre que se pone a prueba la fe. Ahora, lo primero es, antes de ir a la progresión, lo primero es que Santiago nos está diciendo, y toda la Biblia nos dice constantemente, que no se trata de que si nos pegamos por suerte que nos toca una prueba. No. Ya la Biblia y este texto da por sentado que vos y yo vamos a pasar problemas, serios problemas, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener dolor, vamos a vivir situaciones de las cuales no vamos a entender y no vamos a tener explicación. Pero lo primero que veo aquí es que cuando viene esa prueba, cuando mi fe se pone a prueba, expone en quién tengo mi fe. Porque aquí no está diciendo que cuando viene la prueba es una oportunidad para que usted desarrolle fe. No, dice, la fe que usted tiene se va a poner a prueba. Y después va a desarrollar esa paciencia, esa constancia. Pero el primer reto aquí es en quién tenemos nuestra fe o en qué tenemos nuestra fe. ¿Recuerdan la semana pasada vimos los 5 solos? Solo fe, el bus para creer. La fe viene, dice el escritor de Romanos, Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo estás alimentando tu fe? ¿Cómo nos estamos preparando cuando venga el día malo, como dice Pablo en Efesios?
la aflicción de este mundo, los problemas, las tentaciones fuertes. Ahorita vamos a hablar de las tentaciones fuertes que todos pasamos. Expone quiénes somos y en quién creemos. Y tenemos dos decisiones. Podemos montarnos, y ahí es donde viene el mandato de alegrarse. Cuando viene la prueba, cuando viene el golpe, yo necesito tomar dos decisiones. Una decisión, perdón. O sigo el camino de la amargura y del rencor que me lleva a alejarme de Dios. O en medio del dolor y del sufrimiento y de la no sé qué hacer, Señor, decido quedarme contigo. Voy a abrazar. Los gringos utilizan esta frase que cuesta traducirla en español, de embrace, de abrazar la situación en la que estoy. Abrazar la prueba, abrazar el momento duro y decidir quedarme, porque ojo lo que dice ahí, el texto nos dice claramente que eso, dice, es una oportunidad para que mi constancia, para que mi paciencia crezca, para poder no pensar que la vida es un sprint de 100 metros que tengo que ganar, sino una maratón en donde voy enfrentando diferentes problemas, pero abrazo y me quedo firme en el Señor. Son demasiadas las historias de hombres y de mujeres que en medio de una prueba deciden alejarse de Cristo. Deciden culpar al Señor, deciden concentrarse en su rencor, vivir en su rencor, vivir en su dolor. Y el dolor lo vamos a sufrir. Y las cosas duras de este mundo van a venir y golpearnos, pero ¿qué decisión tenemos que tomar? Y decir, Señor, ok, Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy con paciencia. Voy a confiar en vos. Aquí voy a tener días buenos y días malos, pero aquí me voy a quedar, pegadito a tu palabra, pegadito a ti. Dame fortaleza, pidiéndole como vamos a ver ahora. Y esta progresión va a hacer que mi fe crezca, que mi paciencia crezca, que mi constancia crezca. Y me encanta cómo nos promete esto. Dice, pues una vez que su constancia se haga desarrollado plenamente, me encanta, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, avanzo. Me encanta esto. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La primera lección es que en medio del problema, en medio del momento malo, me quedo con el Señor, con paciencia, con constancia, con aguante, para ir creciendo y creciendo, porque hay una recompensa, como la vamos a ver ahora. Hay una hermosa recompensa. Versículo 5. Ante las pruebas que necesitamos pedir, dice versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, como el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Ahora, así que en medio de la prueba, y creo que aquí el escritor de Santiago está diciendo, bueno, en medio también de las tentaciones, en medio de los momentos difíciles, en medio en que nos vemos tentados, dice, pidan sabiduría. Pidan. Y me encanta esto. Dice, el Señor se las va a dar.
Nosotros queremos la solución instantánea. Nosotros queremos que el Señor venga y nos solucione el problema que yo necesito, pero para hoy, Señor. Sí, y que me rescate de esto que estoy viviendo en mi vida, que se me quite ya. Pero la invitación aquí es que en medio de ese caminar, pidan sabiduría. Nosotros tendemos a correr lejos de Dios cuando nos topamos en medio de una situación fuerte. Es la reacción, no sé si natural, humana, etcétera, pero tratamos de correr lejos de Dios y la invitación aquí es no, quédese y pida. Quédese y pida sabiduría. Ahora, el problema es que muchos de nosotros somos como esta descripción que está acá, que va y viene, que va y viene. Me acerco a Dios para que me dé algo y en el momento que se me acomodan las cosas, me alejo de Dios. Vengo a la iglesia porque estoy pasando una necesidad, porque mi matrimonio está en problemas. Y bueno, venimos a la iglesia, pedimos consejo, se nos medio arregla la cosa ahí con un parchecillo que le metieron. Y se alejan nuevamente. Y no hay esta constancia, porque sí, creo que es una llamada de atención muy fuerte para todos nosotros, en que muchas veces en nuestro caminar espiritual queremos tener un pie con el Señor y un pie con el mundo. Y por eso andamos negociando muchas cosas. Y por eso andamos en un va y viene, en una inconstancia completa. Y estas palabras no son como muy inspiradoras, ¿verdad? Yo sé. Pero nos está diciendo, nos está llamando la atención. Es decir, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro caminar en este mundo si nosotros tomáramos responsabilidad de nuestra vida espiritual? Si nuestra dependencia todas las mañanas fuera ir a la palabra de Dios. Inclusive, creo que una de las mayores pruebas de fe es cuando el silencio de Dios se alarga. Cuando yo vengo y pido y el silencio es largo. Pero usted y yo ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Y las historias de la palabra de Dios. De cómo estos grandes hombres de fe esperaron mucho tiempo para la respuesta de Dios. Pero sí estaban llenos de la sabiduría de Dios todos los días. Nuestra vida sería muy diferente. Nuestro caminar sería muy diferente si todos los días firmes en la palabra de Dios. Mi esposa y yo damos consejería los martes. Y hay un común denominador que lo vemos que se repite constantemente cuando ya sea una pareja se nos acerca, un joven, un adulto se nos acerca y nos dice, mira, estoy pasando este problema, estoy en medio de esta prueba, y está teniendo esas famosas crisis de fe que todos pasamos. Y nosotros inmediatamente mi esposa siempre hace la pregunta esencial. ¿Y cómo está tu vida de oración? No es que ese no es el tema es que estoy pasando un mal momento. No, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Y estás leyendo la Biblia? ¿Estás permitiendo que Dios te hable? No, pero es que estoy muy hemos hecho la vida toda alrededor de nosotros. Pero le decimos Señor. Pero le decimos que somos sus siervos. Pero el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra, como en el cielo. O no me acuerdo cuál era los dos, pero por ahí anda. Y somos como las olas, que van y vienen, van y vienen. Qué buena oportunidad nos está dando Dios, de que en medio del hoy, del ahora, de lo que estoy viviendo hoy, me mantengo firme, inclusive en medio del silencio.
Dios no es ajeno a lo que estás viviendo. Él se interesa. Hay una historia que a mí me encanta. En Marcos capítulo 9. Ahorita vamos a poner el versículo, pero yo quiero ponerlo en contexto. Este papá está desesperado. Su hijo está con un demonio. ¿Sí? Heavy. ¿Sí? Y va donde el maestro viene, ve un alboroto que está pasando, él está pidiendo a los discípulos del Señor que ayuden a su hijo, está sufriendo el papá. Y el papá viene donde el maestro y dice, maestro, por favor, libera a mi hijo. Y la interacción que se da, yo le invito a que usted lea todo el texto en el capítulo 9 de Marcos. La interacción es inclusive fuerte, el Señor retando a algunos. Y ojo qué hermoso esto, lo que le dice. El Señor le reta, le dice, ¿crees? Y Marcos 9, 24, el padre le contesta, clamó, sí creo. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Creo que es una oración que hoy podemos hacer nosotros. Creo que es un pedido que podemos hacer hoy al Señor. Señor, ok. Ayúdame, ayúdame. Pidámosle a Dios sabiduría para creer en Él, pedirle sabiduría y aferrarnos a ella. Versículo 9, continuamos. Viene otra también fuerte, dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deben estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitan los ricos junto con todos sus logros. Una de las grandes pruebas que la mayoría de las personas, que todos enfrentamos, es desde el punto de vista financiero, ¿cierto o no? Las crisis financieras están a la orden del día y en estos tiempos más que nunca. Y me encanta que Santiago, hablando de esto, de las pruebas, de las tentaciones, de los problemas, se va directamente al tema del dinero. Ahora, entendemos por toda la palabra de Dios que tener dinero no es pecado. Así que si Dios a usted lo ha prosperado, gloria a Dios por eso. Si usted ha estudiado, le ha puesto, ha trabajado, lo ha hecho de una manera honesta, se lo hizo ahí medio mejengueado, en cualquier momento se le cae ese asunto, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero si usted le puso y todo, gloria a Dios por eso. Y si a usted le ha ido bien, eso lo celebramos, por supuesto. El riesgo es que ese sea su Dios. El riesgo es que usted piense que usted se ha ganado todo eso y que no, que viene del cielo. Y entonces por eso Santiago tomó un momento precisamente en este texto y en este contexto para ponernos todos al mismo nivel. Para decir que nada de lo que tenemos, sí, que al final todos somos pobres. Y todos estamos invitados a la mesa del Señor. No importa la categoría social, no importa el apellido, no importa nada. Todos somos esclavos, todos somos siervos, pero todos estamos invitados a la mesa del Señor. En el reino de Dios, todos estamos al mismo nivel. Las riquezas de este mundo se van a acabar. Si la última vez que estuvimos en un funeral, no vimos que iba con una carreta ahí, ¿verdad? Con el montón de chunches y no iba con los certificados a depósito y no iba, no, todo se acaba, todo se queda aquí. Pero qué hermoso cuando estemos por siempre con Cristo, todos al mismo nivel. Si Dios te ha bendecido, si te ha ido muy bien, si estás en una buena racha, no olvides ser generoso. No olvides ser generoso. La generosidad te mantiene enfocado. Y estos tiempos hay muchas oportunidades para ser generoso. Muchísimas oportunidades para ser generoso. Hablando de ser generosos. Me encanta. Una personita de nuestra iglesia tuvo un problema serio en su casa. Serio en su casa. Es decir, su techo se le fue el techo y se inundó su casa, le afectó su parte eléctrica, le quemó todos los electrodomésticos. Sin techo, sin electrodomésticos, todos. Y nuestra iglesia reaccionó. Y pudimos apoyarla para que
no solamente tuviera su techo, sino que invirtiera ese dinerito en comprar nuevos electrodomésticos. Qué hermoso la familia de Dios en acción. Y eso es gracias al corazón de todos nosotros que damos generosamente para la extensión del reino de Dios y para llevar justicia y amor a las personas en necesidad. Gloria a Dios por eso. Era una historia ahí. Vamos al texto. Dice, versículo 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Estuve luchando mucho mientras que leía y volví a leer el texto. Yo decía, como que se sale a un toque acá, ¿verdad? Es decir, viene, nos tira esto, los ricos nos pone al mismo nivel y después dice, ok, al mismo nivel, así como estamos todos invitados a la mesa, todos llamados, dice, ok, Dios bendice, bienaventurado, dice la versión Reina Valera. Bienaventurado, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarla, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Qué versículo más hermoso. Este texto básicamente nos está diciendo que una manera de ser bendecido es soportando la prueba y la tentación. Y me atrevo a decir que hay una bendición especial. Hay una bendición especial cuando alguien dice no a la tentación y le dice sí a Dios. Ahora, ¿qué es esto de cómo navego las pruebas que terminan siendo una tentación? Usted está viviendo una crisis financiera. Las cosas están difíciles, el dinero no está alcanzando y es una prueba. Y usted la está navegando ahí, está viendo. Pero resulta que donde usted trabaja se maneja dinero. Y se le ha confiado que usted pueda manejar cierto dinero y tiene cierta libertad de dinero. Y resulta que usted va a hacer el cierre de caja ahí y mira, milagrosamente sobraron 50,000 colones. Y usted dice, Señor, ¿será una respuesta a la oración? Y trata de espiritualizarlo. Y usted se ve tentado en ese momento de tomar ese dinero que no es suyo, que es de la empresa para la que usted trabaja. Y usted agarra y se lo echa a la bolsa. Y navegó ese problema rindiéndose a la tentación. A eso es lo que Santiago se está refiriendo. Los problemas los vamos a tener. La tentación de irnos a decirle sí a mis deseos o decirle sí a Dios va a estar ahí siempre. ¿Cuál decisión vas a tomar? Y aquí hay algo esencial. Hay algo esencial porque, no agarro la plata porque necesito quedarle bien a mi jefe. Buenísima razón. Buenísima razón. No hago esto porque, tengo que quedarle bien a mi esposa. Por supuesto, es decir, no voy a irme, el otro ejemplo que puse en la mañana es, tuve una mala mañana con mi esposa, o una mala semana, o un mal mes, estamos en una mala racha, no nos comunicamos bien, estamos peleando, salgo en la mañana todo estresado, voy a trabajar estresado, o me conecto virtualmente estresado, y resulta que la compañera bonita o media bonita, lo veo a uno medio bonito o medio feo, no sé cómo está el asunto ahí, y le mando un mensajito, ¿cómo estás? Y uno le dice, mira, me ha ido mal con mi esposa, y empieza la conversación, y la empezás a navegar. El problema lo empezás a navegar hacia la tentación y de repente, ¿por qué no nos tomamos un café? Ay, sí, yo también soy cristiano, ay, sí, yo voy a la iglesia, ay, y qué tortón. Y terminás pegado emocionalmente y muchas historias tristemente en una infidelidad. Y volviendo a nuestro tema, ¿cómo la navego? Voy a llevarlo aquí, no quiero quedarle mal a mi esposa. Buenísima razón. Pero el texto nos está diciendo algo diferente. Nos está diciendo que la principal razón por la cual yo no me entrego a la tentación es por aquel que me amó primero. Es porque yo digo que yo amo a Jesús. Si ¿cuántos tienen en la descripción de Instagram? Amo a Dios. Pajosos. En serio.
El que me ama cumple mis mandamientos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ojo lo fuerte que es esto. Es decir, José, en el libro de Génesis, ahí está, pasando una cantidad de broncas gigantes, vendido como esclavo, maltratado, odiado por sus hermanos, bueno, por sapo, lo odiaron, se lo llevan a Egipto, ahí está, lo compra don Potifar lo lleva a la choza, le empieza a dar confianza, ¿verdad? No sé qué, y doña Potifar lo vuelve a ver un día y dice, este chaval está guapo. Y ahí está José, usted conoce la historia, usted sabe qué sucede. Pero usted recuerda lo que José le dice a doña Potifar. José no le dice, ay, no, son toques, que va a pensar mi papá. O le dice, no, son toques, no, que va a pensar don Potifar. No. José dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? A usted le importan demasiado las opiniones de las personas cercanas suyas. Por supuesto, ok, hay un espacio saludable para eso, pero ¿te importa lo que piensa Dios? La prueba a veces la usamos como la excusa más fácil para alejarme de Dios y hacer lo que a mí me da la gana y no vivir conforme a su llamado y conforme a sus mandatos. Y eso es claro aquí. Pero hay una promesa para aquellos que dicen, Señor, voy a soportar ese momento. No lo hago de buena gana, pero voy a soportarlo. Porque hay una corona. ¿Notaron? Hay una corona de vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. Nos encanta como cristianos andar declarando y reclamando promesas, ¿verdad? Señores, ¿qué prometiste? Señores, ¿qué esto? Señores, ¿qué tal si empezamos por acá? ¿Qué tal si empezamos a reclamar esta promesa? A decretar esta promesa. No hay que decretarla, pero es decir, a vivirla. Es decir, voy a vivir, Señor, como me mandas. No entiendo nada de lo que está pasando ahora. Mis deseos y mi corazón engañoso me invitan a que yo haga otra cosa, a alejarme de ti, pero aquí estoy, Señor. Me voy a mantener. Y ojo esto, ahí viene, ojo las tentaciones, versículo 13, vamos nuevamente a nuestro texto, porque es perfecto, dice, cuando sean tentados, asegúrense de no decir. En la mañana dice, asegúrense de decir, y lo dije fuertísimo, asegúrense de decir, Dios está... Y una persona que decía, okay, nuevamente, para que quede claro, cuando sean tentados, asegúrense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Esto es importantísimo. Esto es esencial. Si primero que nada nos deja claro algo, Dios no está sentado en su trono, el soberano, diciendo, bueno, vamos a ver qué tentación le mando a James hoy. No, de ninguna manera dice, jamás. Él no está diciendo, hey, voy a ponerles esto para que tropiecen. No. Esa es nuestra responsabilidad, ¿notaron? Es decir, somos vos y yo que con nuestros propios deseos nos seducen y nos arrastran. Esa es nuestra responsabilidad. Punto. Nada más. Vos y yo podemos decidir hoy que en medio del problema, que en medio de la prueba, que en medio de cualquier situación que estoy viviendo y que se me da la oportunidad de una tentación, decidir cómo vivirla. Pero cuando se trata de llevarnos acarreados por la tentación, por esa inclinación que nos seduce y que terminamos pecando, esa es nuestra decisión. Ahora,
¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Si usted puede estar pensando, James, esta semana me fui en todas. Sí, esta semana estuvo la tentación, es más, fui y la busqué. Pensé que le iba a vencer, pero fui y la busqué. ¿Qué hago? La invitación es venir a Cristo. Es sentarse a la mesa con Jesús. Es poner las cosas en orden con Jesús. Porque hay gracia. Porque siempre hay gracia. Porque hay perdón y hay misericordia disponible para todos nosotros. Y hoy quisiera terminar así. Quiero invitar a los chicos de adoración a que podamos terminar juntos. Primero, me gustaría tener dos pensamientos finales. El primero, el pecado es algo serio. El pecado es algo serio. Aquí Santiago nos está diciendo claramente, dice que cuando nos dejamos seducir y nos dejamos llevar y dejamos que eso crezca en nosotros, da a luz la muerte. Es decir, eso es fuerte. Es decir, significa que si yo sigo caminando por eso, mi matrimonio puede morir. Mi trabajo puede morir, es decir, puedo perderlo por mis faltas. Puede morir una relación de amistad. Puedo romper el pacto con mi esposa. Y peor aún, me separa de Cristo. Y la invitación es, volvete a Cristo. Quédate en Cristo. Él te recibe así como venís. Si estás amargado, venga a Cristo. Quédese en Cristo. Si estás dolido, quédese en Cristo. Insista en Cristo. Si has caído en tentación, si ya está casi tu corazón encallecido, venga a Cristo porque Él te puede dar un nuevo corazón. Nuestro Dios soberano y bondadoso nos llama a todos nosotros por nuestro nombre. Nos recibe así como estamos para transformarnos, para darnos un nuevo corazón que siga su espíritu, lleno de su espíritu y que siga sus mandamientos y sus preceptos. El mejor lugar donde hoy podés estar es a los pies de Jesús y sentarte a la mesa con Jesús.